Doctor Tenorio, uno de los temores de las personas en la edad joven es a un infarto. Es más, se vuelve hasta como una muletilla. Me va a dar un infarto, qué estrés tan horrible, me infarté. O sea, es que te infartas, pues, querida. A uno le da sustico un infarto, ¿verdad? A todo el mundo, claro. A todos le da un sustico. Pero ahorita estábamos hablando, sin embargo, cuando uno llegue a viejo, uno dice, qué dicha morirme de un infarto fulminante. Fulminante. Porque a veces no duelen. De ese sí. De ese sí. De ese sí. De ese sí valdría la pena. Del no fulminante, no. No se lo aconsejamos a nadie. No. Pero mientras estamos sanos, mientras queremos seguir viviendo, que yo creo que todos los deseamos, es importante hablar de prevención de infarto. ¿Qué tantos infartos se presentan en nuestro medio? De esos infartos que dejan consecuencias y que la consecuencia no es la muerte, y de los que sí dejan como consecuencia la muerte. La mayoría, Olga. La mayoría son infartos que avisan primero, luego ocurren y luego te dejan o no secuelas. Eso depende mucho de cómo se haya buscado la ayuda en el momento oportuno. Y dentro de las causas de muerte, el infarto en un país como el nuestro, ¿ocupa los primeros lugares o está empatadito con el cáncer o cómo No, es la eso? enfermedad cardiovascular es la mitad de la mortalidad. La mitad. Y en el occidente, en el mundo occidental, existe la violencia, que es causa de mucha mortalidad. Luego están casi que todas las otras conformando el resto, el 25% de todas, incluyendo el cáncer y muchas otras cosas. O sea que está en primer lugar la enfermedad cardiovascular. cardíacas. El infarto no es toda la enfermedad cardiovascular, pero hace parte muy importante de este ¿Más ítem. común en hombres que en mujeres o en eso no hay fórmulas, Doc? Sí, la enfermedad cardiovascular es un poquito mayor en hombres. En hombres. Por muchas causas que podemos discutir luego, pero en general su impacto es igual en hombres y mujeres. Pues. Perfecto. ¿El infarto siempre avisa, doctor, y uno se hace loco o no se da cuenta? No siempre avisa, o a No veces siempre avisa. la forma como avisa es muy sutil, o debido a, digamos, a las fantasías alrededor del infarto y los dolores en el pecho y otras cosas, la gente no lo toma en serio, o aún sus médicos a veces no pueden entender que lo que está avisando es que vas a tener un infarto. Entonces, por eso hay que ser supremamente cuidadoso con la detección de todos esos síntomas y de esos signos de alarma antes de que ocurra, porque cuando las cosas se hacen a tiempo, los resultados son completamente distintos a cuando se deja pasar el tiempo una vez que el infarto inicia. Es verdad que a veces llegan pacientes a la consulta en Cardiovid, no se los he presentado, de por Dios. Doctor Carlos Alberto Tenorio, médico cardiólogo hemodinamista, bienvenido a Sana que Sana. Gracias, Olga. Muchas gracias Doctor, por la invitación. muchas gracias a usted por venir y por darnos este ratico en Sana que Sana. Es verdad que a veces llegan pacientes a la consulta que pueden llevar varios días con un preinfarto, con ese proceso de infarto O con un infarto. Varios días Sí. y no se han dado cuenta. Es decir, probablemente no diagnosticaron el infarto, pero lo que tenían sí servía para darse cuenta de que eso era lo que tenían. Ajá. Obviamente existe el concepto, digamos, coloquial de preinfarto, Eso le iba a y decir. son los síntomas que avisan que uno tiene enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria puede o no terminar con un infarto, pero cuando ya empieza a ser sintomática, eso lo que augura es un infarto en el futuro. ¿Cuándo? No se sabe. Puede ser esa misma tarde, puede ser a la semana, puede ser a los 3 años, es variable. Pero el hecho de llegar a tiempo con ese preinfarto o angina de pecho, creo que se llama, Sí. ¿cierto? El hecho de llegar a tiempo me puede cuasi asegurar que no voy a desembocar en un infarto o no necesariamente. Asegurar ¿Asegurar es que seguro que imposible. 100%? Es imposible. En medicina, Pero, usted lo dijo en la sí, conferencia, ajá. no se puede asegurar nada. No se al puede 100%. asegurar nada, ni al 0 ni al 100. Pero cuando uno tiene los signos de alarma y busca ayuda y obviamente toma medidas, pues las posibilidades de que las cosas salgan mal disminuyen sustancialmente. Pero eso es una cosa individual. Hay gente a la cual todo le funciona excelentemente, hay gente a la cual nada le funciona y finalmente terminan infartados y muertos de eso. Y teniendo en cuenta, doctor, que un infarto puede dar a cualquier edad, ¿cierto? Incluso a los niños. ¿No tanto? No. En los niños es una cosa tan extraordinariamente rara que pudiéramos decir que no ocurre, pero en la juventud, y esto sí es un problema de salud pública actual, ya empieza a tener importancia. Y obviamente en la edad madura y en la vejez es la regla. Teniendo en cuenta que esto abarca desde los jóvenes hasta los viejos, es rico que se queden con nosotros, hoy aprendiendo juntos sobre todo a prevenir
pero también a detectar a tiempo el infarto con el doctor Carlos Alberto Tenorio, quien lo invito que se siente. Y saludamos a nuestra clínica CardioVid, quien nos ha facilitado a tremendo especialista, y también a la doctora María Clemencia Jaramillo, nutricionista dietista, que más adelante va a estar con nosotros, porque obviamente nuestra alimentación va de la mano tanto de la prevención como de la atención a una persona con infarto. Teníamos un testimonio muy bonito de un paciente que llegó a tiempo. El doctor Tenorio le puso un stent, terminado en D, ¿verdad? En T. Un stent la semana pasada, y el hombre ha salvado su vida porque atendió a tiempo una sintomatología, pero no pudo venir. Iba a venir, pero se le presentó un inconveniente a última hora, que ustedes saben que nos encantan los testimonios, pero testimonios se encuentran ustedes en CardioVid, así que les pueden compartir su experiencia de vida al haber atendido a tiempo la sintomatología. Abrimos nuestra línea 305-316-6560 para sus inquietudes, para sus aportes hoy con relación a los infartos. Y la primera pregunta obligada, mi queridísimo doctor Tenorio, ¿qué es un infarto? Tenemos incluso imágenes, videos para ir ilustrando esta clase con el doctor Tenorio. Bien, Olga, el infarto es una patología que ocurre en prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Lo que pasa es que el infarto cardíaco es el que tiene más frecuencia y mucho impacto, pero ocurre en el cerebro, ocurre en el pulmón, ocurre en el sistema digestivo, ocurre en el riñón. Cualquier arteria que se ocluye, que alimenta un órgano o una sección del cuerpo, produce un infarto. Ajá, perfecto, ¿cierto? En cualquier parte del cuerpo. Ahora, la enfermedad de base detrás de todos los infartos es el deterioro de las arterias del cuerpo. Arterioesclerosis. Arterioesclerosis. ¿Que se produce por? Se produce por muchas cosas. Hay factores que la precipitan o la aceleran, que son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la elevación de las grasas de la sangre, el uso del cigarrillo tremendamente, la obesidad y el sedentarismo, que tienen su papel en el desarrollo y mejor en la aceleración de esta enfermedad, y obviamente la herencia. En las personas que tienen una herencia de enfermedad arteriosclerótica acelerada, la hacen porque la hacen. ¿Cierto? ¿Qué les pasa a mis arterias cuando les da arteriosclerosis? Ahorita podemos ver el videito, ¿cierto que en el videito claro se que ilustra eso? Brian, pongamos el video. A esas arterias, mejor el videito, a esas arterias, ¿qué les pasa por dentro cuando se enferman de arteriosclerosis? Sí. Ellas primero se inflaman, y como respuesta a cualquier inflamación, el cuerpo cicatriza. Entonces, durante ese proceso de cicatrización, la pared de la arteria empieza a aumentar de tamaño y a cambiar de morfología y de estructura. Las células que eran normales son reemplazadas por depósitos de grasa y por un tejido fibroso. En la medida en que aquello crece y crece, como las arterias son tubos, empieza a ocupar espacio dentro de la luz. Vamos a ver si aquí se puede mirar un poco más adelante. Ajá. Pero en la medida en que disminuye la luz, el paso de la sangre se hace cada vez más y más difícil. Hasta que llega un momento, esta es una arteria sana, ven que la pared es uniforme, es delgada, sana, sí. Y los glóbulos rojos que están representados ahí en esa foto están fluyendo, avanzan libremente junto con otro montón de cosas que hay en la sangre. Pero cuando aparecen las estrecheces, estos elementos circulantes empiezan a tener turbulencia y como a trancarse. Entonces la pared ya deja de ser con este aspecto y empieza a tener esto. Esto es una mezcla de grasa y de cicatrización. Entonces observen que aquí hay una distancia entre la pared y aquí hay otra mucho más disminuida, y ya los glóbulos empiezan a apilarse y a pasar con dificultad. Finalmente, por muchas situaciones, este tejido, como la sangre ya no fluye en línea, sino que fluye en forma turbulenta, despule esta superficie. Cuando esto se despule, es decir, la placa se hace inestable, se levanta y eso se trombosa. Entonces ya hay el último factor, que es el que finalmente lleva al infarto, que es que el sitio donde está estrecha se llena de trombo y para el flujo sanguíneo. A ese nivel donde estamos viendo esa arteria,
que apenas se está como formando o ya lleva formacioncita de esa capita que usted nos Para decía. hacer esto se necesita mucho tiempo. Eso le iba a decir, ha pasado mucho tiempo y ya de pronto este paciente tiene alguna sintomatología. Es muy probable porque cuando el paciente tiene esto y hace ejercicio o tiene un estrés emocional intenso o le sube la presión o múltiples cosas, esto se hace muy ineficiente la circulación de aquí hacia adelante. Entonces el paciente tiene síntomas que avisan que ya hay isquemia en la zona y que finalmente pueden terminar con el infarto. Eso es un infarto. Haga de cuenta una manguerita que le entraron muchos residuos y muchas cositas. Y se tapó. Y empieza a estrecharse y se taponó. Y recordemos, vea, ahí está formando el trombo que decía el doctor, ¿cierto? Entonces ahí él se empezó a enfermar el corazoncito. Esta es la estructura de irrigación del corazón, son 3 arterias que llamamos coronarias porque tienen la forma como de una corona, por eso se las denominó así. Y entonces observen que cuando una arteria, devuélvete a esta imagen que se veía ahí atrás. Devuélvete un poquitico Una si se pizca. puede. A veces no es fácil llegar al punto exacto, pero Bueno, ahí yo está. te digo cuándo parás. Yo le digo cuándo stop. A la 1, a las 2. Ahí. Ahí, muy bien. Este es el aspecto normal del corazón, es un tejido rosado, es como cualquier músculo del cuerpo de cualquier otro Que se ve animal, sanito. que se ve rojito, sanito, normal. Cuando la arteria se tapa, por ejemplo en este punto, observen que aquí hay una mancha café grande. Sí. Esta es la zona que se infartó. Ese tejido que estaba irrigado por esta arteria dejó de recibir sangre, entonces se cambia por una cicatriz que ya no cumple la función. La función del corazón es contraerse todo el tiempo. Cuando esto deja de contraerse, el corazón inicia un proceso de remodelación en el cual pierde fuerza, empieza a cambiar de forma y luego de tamaño y evoluciona hacia otro infarto o falla cardíaca, que desafortunadamente es uno de las consecuencias graves de los grandes infartos cardíacos. El hecho, Doc, de que algunas personas sobrevivan o no a un infarto, ¿de qué depende? Muchas cosas. Primero, de la extensión de su infarto. Aunque un infarto pequeño puede matar, por pequeño que sea, 1 centímetro cúbico de tejido, puede matar por un trastorno eléctrico del corazón en ese momento, pero lo más común es que los grandes infartos en el que el corazón pierde toda su fuerza, pues sean los que más posibilidades tienen de que la persona se muera. Pero existen otras cosas como, por ejemplo, ya mencioné los trastornos eléctricos, o cuando el corazón venía enfermo de otra cosa, tolera mucho más mal un infarto. Perfecto. Viendo ahorita este video que nos simplificaba muy bien el asunto de la arterioesclerosis, ¿todos con el paso del tiempo vamos a estrechar un poquito las arterias con los años o eso depende de mi estilo de vida, doctor? Es difícil contestar todos o ninguno, no, porque obviamente el que tiene muchos factores de riesgo, con seguridad que la desarrolla. Si tiene uno, tiene un porcentaje de riesgo. Si tiene los 5 o los 6, pues obviamente lo hace mucho más rápido. Digamos que los más determinantes son la herencia. El que tiene la herencia de enfermedad coronaria casi que necesariamente la va a hacer, pero el que fuma, el que no cuida su diabetes, el que no cuida su presión, el que no cuida su colesterol, etcétera, el que no hace ejercicio, todos ellos aceleran la forma como sucede. Envejecer casi que implica, y mira que digo casi porque ocasionalmente vemos personas de 90 años con las coronarias como nuevas. Pero eso es lo menos común. Lo más común es que, como sucede con cualquier organismo, la vejez deteriora unas cosas u otras o todas, y las arterias de todo el cuerpo se van alterando con los años. Entonces es muy factible, y sobre todo en Occidente, por las costumbres, particularmente esto se ha visto en la gente joven por las dietas chatarra, extremas. las dietas Okay. chatarra, que aceleran la aparición de la enfermedad coronaria, y una vez que aparece, pues el desarrollo. Se ha visto que aún en gente de 20 años que muere accidentalmente en los Estados Unidos, se han hecho estudios estudiando a esos jóvenes muertos, y se ha encontrado que ya tienen plaquitas de aterosclerosis por todas partes, ¿cierto?
como consecuencia de sus malos hábitos. Hablando de jóvenes, el consumo de drogas, de estupefacientes, de alucinógenos, también inciden en el tema de infartos, doctor. Definitivamente. Es una forma distinta de llevar al infarto, porque muchos de ellos no tienen enfermedad aterosclerótica, pero el efecto de estos estimulantes, particularmente de la coca, del bazuco, sobre las arterias, les tiende a producir una cosa que se llama espasmo. Esto es, una arteria sana hace así y se cierra. De un momento a otro. Eso, se cierra de un minuto al siguiente. No se necesita haber tenido aterosclerosis, no se necesita haber tenido herencia, no se necesita haber tenido la presión alta, etcétera, sino que el efecto de la droga en una persona susceptible tapa la arteria, se hace el infarto, luego la arteria vuelve y se suelta, la arteria queda sana, pero el infarto queda establecido. Alrededor del infarto yo supongo que hay bastantes mitos. Yo no sé, hay gente que le tiene temor a las bebidas energizantes y al exceso de café. ¿Qué tanto asidero tienen estos temores? El café no interfiere con el desarrollo de la enfermedad coronaria, pero las personas que tienen enfermedad coronaria, pues, se les pueden notar más los síntomas cuando toman café, porque como el café acelera un poquito la frecuencia, entonces actúa como un estimulante cardíaco y eso hace que los síntomas aparezcan más precozmente. Lo mismo sucede con los energizantes, ellos mismos no dan enfermedad coronaria, pero como someten al corazón a un estímulo, a veces muy intenso, dependiendo de la forma como se use, pues pueden terminar desencadenando los síntomas o llevando a un paciente que era poco sintomático a un infarto, por esa causa. Listo, para ir mirando un poquito lo que hemos hablado, entonces, las personas con diabetes, las personas con antecedentes familiares de enfermedad coronaria deben ser especialmente cuidadosos en sus chequeos con relación a su salud cardíaca, ¿verdad? Es en los grupos en los cuales la prevención de las enfermedades, y hablo de las enfermedades porque estas patologías van asociadas a un montón de complicaciones, no solo el infarto, pues deberían tener consejo médico desde muy temprana edad y sobre todo tomar una actitud responsable respecto a lo que van a hacer durante su vida. Uno no sabe hasta qué edad va a llegar, pero es muy importante que si uno llega viejo, uno sea un viejo sano, porque el hecho de avanzar edad no necesariamente implica enfermarse. Si te cuidaste toda tu vida, seguro que vas a tener una vejez placentera y sana. Claro que sí. Hombre, hay cosas que sienten las personas mayores que son inherentes a la edad, un dolorcito por aquí, un dolorcito por allá, que de pronto ya no se mueven tan rápido, que no hacen las cosas con la misma celeridad, pero eso no quiere decir que estás enfermo, quiere decir que estás mayor. Y uno en cada etapa de la vida tiene unos requerimientos y unas capacidades diferentes. Pero la salud sí es muy clara, o se está enfermo o se está aliviado. El que se cuida puede tener una vejez supremamente saludable. Me encanta. Usted acaba de sintetizar la filosofía de Sana que Sana. Para eso estamos acá, para pregonar esa filosofía en nuestras manos. Está tener una vida, una etapa, un desarrollo de la vida saludable y una vejez saludable. Vamos a responder una inquietud de nuestros televidentes. Y recuerden que tenemos nuestra línea de WhatsApp abierta, que es el 305-316-6560, para sus inquietudes y aportes con relación a nuestro tema de hoy, que es la prevención de infartos. Vamos con esta pregunta para el doctor Tenorio. Hola, mi nombre es Ángela. ¿Es verdad que una rabia muy grande me puede causar un infarto? Vea, es que nos conviene ser calmados, tolerantes y tranquilitos, hasta para evitar infartos. Ahorita recientemente con el asunto de, tristemente, los terremotos en México, hemos escuchado varias noticias de personas que por miedo, por ansiedad, les da un infarto. Eso es verdad, una ansiedad, una rabia muy grande, ira, ¿me puede provocar un infarto, doc? A ver, cuando tienes enfermedad coronaria y está avanzada, un estímulo de esa clase puede desencadenar el evento final, que cuando es el infarto. Hay un antecedente. Perfectamente, pero hay una patología que no es infarto exactamente, pero que se comporta muy parecido, que es el corazón de estrés. Y situaciones como esa, el pánico que debe producir un terremoto, no sé, una de estos desastres naturales terribles, o una pérdida de control con una ira intensa, el miedo, el dolor, etcétera, producen una característica en el corazón y es que
los mecanismos estimulantes del cuerpo durante el miedo o durante la ira, que son sustancias normales dentro del cuerpo, pero que en grandes cantidades son muy dañinas, como la adrenalina, producen un daño cardíaco. La enfermedad tiene un nombre particular, fue descrita basándose en la forma que adquiere el corazón después que ocurre. El corazón se comporta como si hubiera tenido un infarto, se le dilata la punta, pierde la capacidad de contraerse al menos temporalmente, y como en vez de tener esa forma que tiene el corazón en este sentido, es una bola, como con un tubito de entrada, a los japoneses le dieron el nombre de una cosa que ellos usan para capturar los pulpos. Es una trampa para pulpos. Entonces eso se llama takotsubo y así se llama la enfermedad. No es exactamente un infarto, pero es cierto que uno se puede morir de un takotsubo en forma aguda. La mayoría de las personas, afortunadamente, que hacen esta enfermedad se recuperan completamente. Pero si uno ya tiene enfermedad coronaria y se somete a un estrés intenso, puede tener un takotsubo que deje secuelas muchísimo mayores. Mesura y calma entonces, y eso sirve para todo, para todas las enfermedades y para vivir más Es tranquilos. más fácil de decir que de hacer, pero se puede. Claro que sí, eso es verdad, sí, que hubiera fórmula para controlar la ansiedad, el estrés y la rabiecita. Claro, si ves derrumbar un edificio de 15 pisos frente a ti, conservar la calma es imposible. Es imposible. Pero si le pitan mucho el de atrás, sí puede conservar la calma, porque eso también da mucha rabia. No voy a decir nada. Muy bien, sigamos hoy aprendiendo juntos sobre prevención de infartos. La nutrición es supremamente importante. Ya empezaron a llegar inquietudes a nuestra línea de WhatsApp, que más adelante retomaremos con el doctor Carlos Alberto Tenorio, nuestro cardiólogo hemodinamista, invitado de hoy en Sana que Sana, pero por ahora hablaremos de nutrición y enfermedad arteriosclerótica. ¿Está bien? Sana Nutrición en Sana que Sana. María Clemencia Jaramillo es nutricionista y dietista de Cardiovid. Bienvenida, María Clemencia. Muchas gracias. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, muchas gracias. Entonces, hay asuntos que se meten en esas arterias que tienen que ver con la nutrición, hablando de enfermedad arteriosclerótica, María Clemencia. Total, la prevención a través de la nutrición es muy importante. Tenemos muchos factores de riesgos y uno de ellos es los hábitos alimentarios inadecuados. Ajá. No que adquirimos ahora. Eso lo adquirimos desde que estamos pequeños. Eso le iba a decir. A ver, uno es un poquito, bueno, yo siempre a veces personalizo y cuento mis historias. Uno es un poquito más flexible, no mucho en mi caso, con los chiquitos, que con los adultos con relación a la nutrición. Pero es que a los niños les gusta mucho el dulce, entonces dejémoslo comer este dulcecito, si esto está un poquito grasosito, pero es que está muy chiquito, ¿qué le va a pasar? Esto se va acumulando, es acumulativo esa enfermedad arteriosclerótica, María Clemencia. Sí, la vida es una escuela y la empezamos desde que estamos pequeños. Si desde niños nos enseñan a comer dulces, grasas, alimentos altos en sodio, obviamente eso vamos a comer en la adultez y es una acumulación. Entonces, no nos enfermamos de un día para otro, sobre todo las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la alimentación. Es un camino que hemos tomado desde que estamos pequeños. Entonces, por eso la invitación es desde que estamos con nuestros hijos, con nuestros nietos o con los sobrinos, a tener una alimentación saludable. No digo que no se puedan comer un dulce, que no se puedan comer un chicharrón, que no se puedan comer una empanada, ¿cierto? Hace parte de la vida, pero todo tiene su justa medida. Perfecto. Entonces, uno entiende muy fácil, insisto, volviendo al video que el doctor Tenorio nos mostraba ahorita de cómo se va taponando esa arteria, uno puede entender fácil que las grasas, el colesterol, vayan taponando ese caminito hasta oscurecerlo de alguna manera hasta que no se vea la luz. Pero las harinas, ¿qué papel juegan ahí? Pero los azúcares, ¿qué papel juegan ahí? Pero la sal, ¿qué papel juega ahí? Eso también tapona, ¿por qué? Lo que pasa es que ahí hablamos también de obesidad, ¿cierto? Y de síndrome metabólico. Por ejemplo, la hipertensión, que es un factor de riesgo, como nos contaba el doctor. Y todas esas enfermedades tienen que ver con hábitos de vida saludable. Las harinas, finalmente los excesos calóricos se convierten en depósitos grasos en nuestro organismo. Entonces, no solamente está relacionado con la grasita, está relacionado con el exceso de carbohidratos, o sea, harinas, lo que es la papa, la yuquita, el arroz, las
todos los dulces. La arepita. La arepita. No, me maté. Que finalmente son harinas, pero tenemos unos porcentajes de distribución en nuestra alimentación que las nutricionistas manejamos y que pues es básicamente aprender a comer, no es quitar de la alimentación los grupos de alimentos son muy importantes, todos tienen unos nutrientes específicos que nos sirven para algo, pero hacemos malas decisiones, entonces nos vamos más por la grasita, más por las harinas y nos excedemos en ese grupo de alimentos realmente. Perfecto, teniendo en cuenta, María Clemencia, que todos ellos hacen parte de ese tapetico que se forma en las arterias, ¿cómo manejarlos? Vamos por grupitos. De esas harinas, ¿cuáles son las más aconsejables? Sé que la porción la determinan ustedes en una cita y personalizando según el estilo de vida, según talla, peso y todo aquello del paciente. Pero en términos generales, vámonos, harinas, ¿cuáles son las más aconsejables? ¿Cuáles definitivamente hacete la loca y no te las comas? No sé. Cuando hablamos de los carbohidratos, realmente no tanto como grupo de alimentos como harinas, sino de los carbohidratos, tenemos unas porciones o unos porcentajes que manejamos. Entonces, por ejemplo, los azúcares refinados, los productos de panadería, son productos altos en grasa que debemos limitar nuestro consumo en nuestra alimentación. Los bomboncitos, el dulcecito, el azúcar que le utilizamos a los cafecitos, porque todo eso va sumando y hace que ese porcentaje que debía ser más o menos el 50%, 60%, se convierta en el 80% o incluso más. Entonces ahí es donde tenemos unos excesos calóricos. No hay comidas malas, ni comidas demasiado buenas, entonces no las debemos satanizar, pero tampoco las debemos idealizar. Hay unos alimentos que contienen unas sustancias que son protectoras a nivel cardiovascular y que también debemos tener moderación con ellas. Por ejemplo, el aguacate. Ya iba para el aguacate. Yo me lo como con una tranquilidad. El aguacate tiene una protección cardiovascular por su tipo de grasa, pero finalmente es una grasa, entonces yo no me debo sentar a comerme un aguacate en un almuerzo, ¿cierto? Debo, medio. Ni medio. Hay un cuarto. La recomendación es un cuarto de aguacate. Obviamente, pues dependiendo también del tamaño del aguacate, pero entonces tampoco nos debemos exceder, igual que el aceite de oliva. Ya, vea, me está leyendo en la mente María Clemencia, y va para el famoso aceite de oliva. La gente ya frita las cosas en el aceite de oliva diciendo que no es tan malo. ¿Qué decir de eso? Lo que pasa es que son alimentos mal utilizados. El aceite de oliva no es un aceite, para fritar, ¿verdad? no es para fritar, ¿cierto? Es para consumir de manera natural, ¿cierto? Si es un aceite extra virgen se puede utilizar en una ensalada, lo podemos utilizar para hacer sofreír algo levemente, pero no para hacer frituras en inmersión, porque ahí lo que estamos haciendo es saturando un aceite que es poliinsaturado, o sea, un aceite que va a ser benéfico para nuestro corazón, lo que hacemos es dañar ese aceite. Entonces, no, es mejor utilizar un aceite vegetal, ¿cierto? Pero utilizarlo una vez. Una vececita en el día. Una vez o en la semana. En cada cocción. Ok, o sea, no reutilizarlo. No se puede súper importante eso. No se debe Señoras amas de casa, nunca reutilizar porque ahí se acumula más la grasita en las arterias. Se satura, ese aceite que era de una buena calidad, se satura y ya consumimos un aceite saturado, que es el que nos hace daño para el corazón y para las arterias. Ojo con los carbohidratos, ojo con las harinas, ojo con las grasas, ojo con los azúcares. No es eliminarlos, según nos dice María Clemencia, es comerlos con mucho cuidado, utilicen endulzantes. Las harinas integrales son más recomendables. Entonces, hay que llegar a sí, lo que pasa es que tienen más fibra, ¿cierto? Para el metabolismo. Entonces, tienen las mismas calorías. Si pongo una tajada de pan blanco, una tajada de pan integral, va a tener exactamente las mismas calorías, pero el integral va a tener todas las capas que recubren ese grano, entonces va a tener más fibra, va a ser más benéfico para mí. Perfecto. Recomendación para cerrar esa parte de nutrición con relación a la prevención de infartos desde la nutrición, María Clemencia, como juntando lo que hemos dicho. Hay que comer inteligentemente, hacer buenas elecciones. Y esas elecciones las aprendemos desde pequeños, entonces es aprender a cultivar una alimentación, no seguir dietas estrictas sin una recomendación de un nutricionista, sin un seguimiento, porque lo que hacemos es tener más predisposición a otras enfermedades. Entonces es comer saludablemente, aumentar el consumo de frutas y de verduras para poder tener antioxidantes en nuestra alimentación. Comer, disfrutar la vida, pero disfrutarla con responsabilidad para la vejez. Racionalmente todos esos grupos de alimentos que acabamos de nombrar. Desde chiquitos usted, con su ejemplo de vida, incúlquele a sus hijos y a sus nietos
hábitos de vida saludable y parte de ellos, importante, es una buena nutrición para prevenir muchas enfermedades y en particular la que estamos hablando hoy en Sana que Sana. María Clemencia, gracias por estar con nosotros. No, con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Claro que sí, vamos a nuestra primera pausa para comerciales y ahorita cuando regresemos empezaremos a abordar esas inquietudes que ustedes nos han enviado en nuestra línea de WhatsApp porque hoy estamos aprendiendo de un tema muy importante y es a prevenir infartos. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana, hoy aprendiendo de infartos, a prevenirlos y ahorita le vamos a hacer mucho énfasis a atenderlos a tiempo, porque a veces presentan unos síntomas muy claros. Vamos a ver, factores de riesgo para infarto, como nos lo decía el doctor Carlos Tenorio. Tabaquismo, malo para todo y para el infarto también. Hipertensión arterial alta, estrés, diabetes, sedentarismo, obesidad e insuficiencia renal. Recuerden que nuestro canal tiene un canal en YouTube y ahí siempre publicamos los programas de Sana que Sana. 8 días después de emitidos, ustedes pueden ingresar a YouTube, canal Televid, Sana que Sana, y allí pueden encontrar los temas que ustedes quieran compartir o repetir para que sigamos juntos aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Y continuamos con el doctor Carlos Alberto Tenorio, cardiólogo hemodinamista de la clínica Cardiovid, que nos está dando una lección súper importante sobre la prevención de infartos. Doctor, se nos ha llenado el WhatsApp. Empecemos entonces a resolver estas inquietudes. Muy buenos días. Un paciente con hipertensión arterial que solamente monta en bicicleta los domingos, ¿es suficiente? Y yo se la amplío, ¿es suficiente y puede antes generarle problemas cardíacos? Doctor. Sí, esta pregunta es particularmente importante para la opinión de la gente porque el ejercicio es uno de los mejores tratamientos de muchas de las enfermedades cardiovasculares, pero el ejercicio es casi que un medicamento, se debe tomar como los medicamentos. En el ejercicio es más importante la continuidad que la intensidad. Cuando uno hace ejercicio una vez a la semana, somete al cuerpo, sano o enfermo, a una cantidad de demandas para las cuales tal vez no esté preparado. Entonces puede tener, empezando por las lesiones musculoesqueléticas, que son a veces severamente incapacitantes, pero también para las cardiovasculares. Entonces, si el ejercicio no se va a hacer con continuidad, no cumple su función. No hay necesidad de reventarse haciendo ejercicio una vez a la semana. No, se debe hacer una cantidad de ejercicio, digamos, formulada para tus necesidades particulares, sea en el gimnasio o sea por el fisioterapeuta o sea por el rehabilitador, pero que sea el ejercicio que te conviene, en la cantidad que te conviene y con la frecuencia que te conviene. Los ejercicios de una vez a la semana a veces son más peligrosos que beneficiosos, entonces esa clase de ejercicio no la recomendamos. Yo sé que cada caso es diferente y usted bien lo ha dicho, a uno se lo recomendará el especialista encargado de esa área de los deportes, pero aquella fórmula de mínimo 3 veces a la semana que se dice por allí, ¿tiene algún sentido? 1 hora de ejercicio 3 veces a la semana y de ahí hacia arriba todo es beneficio. Mínimo 3 veces a la semana. Ejercicio bien hecho, ojalá controlado por alguien que sepa recomendarte qué y cómo debes hacer tu ejercicio. Perfecto, con esa claridad seguimos resolviendo otras preguntas de la línea de WhatsApp. Buenos días, ¿el riesgo a infarto aumenta a futuro si tuve 2 embarazos por cesárea por...? Eso es hipertensión inducida por el embarazo. Y tiene 39 años, la mamá que nos escribió. Un es una mujer joven que tiene desafortunadamente un comportamiento anormal de su presión arterial durante el embarazo. Esto, por supuesto, que puede, casi que augura que en el futuro va a ser hipertensa, ya no inducida por el embarazo, sino hipertensa sostenida. Y la hipertensión es un factor de riesgo. Entonces, lo que tiene que estar es siempre en guardia. Si vuelve a estar embarazada, debe tener consulta de alto riesgo obstétrico desde muy temprano en su embarazo. Y si no, debe de tener los controles con su cardiólogo, con su internista, con su médico general, para detectar en qué momento el comportamiento de la presión arterial va a cambiar, porque ahí hay que intervenir. Perfecto. Más inquietudes. Buenos días, ¿qué diferencia hay entre infarto y preinfarto? Volvámoslo a nombrar, doctor, si le parece. A ver, en términos médicos preinfarto no es nada, pero en términos coloquiales sí.
Porque cuando una persona tiene síntomas que llamamos angina, sea la angina estable, que es aquella que siempre aparece con la misma cantidad de ejercicio o con la misma situación. Hay gente que dice, yo aguanto 3 cuadras, a las 3 cuadras me da el dolor, paro un momento, se me quita y sigo y ya no tengo más dolor. Y siempre es a las 3 cuadras o a los 2 pisos por escaleras o después de 15 minutos en la banda, etc. Eso se llama angina estable, pero eso no es un preinfarto, pero implica que estás teniendo problemas con la circulación coronaria. E implica visitar al médico, ¿no? Implica buscar ayuda médica. Okay. Ahora, luego está la angina inestable. Es el paciente que aguantaba 3 cuadras o 2 pisos o 15 minutos en la banda y de pronto nota que ya a 2 cuadras la cosa cambia, o con 1 piso la cosa cambia, o 5 minutos en banda y la cosa cambia. Eso quiere decir, la angina ya no está estable, está inestable, está progresando. Ese inmediatamente de ir donde el médico, porque si fuéramos a llamar a algo preinfarto, es eso. Ajá, perfecto. ¿Cierto? Con esa claridad le hago una pregunta muy importante. Hablando de preinfarto y todo esto, ¿cuáles son los síntomas de un infarto? Entonces, uno conoce, ¿cierto? Desde chiquito, que entonces si siente encalambrado este brazo y si definitivamente siente dolor en el lado del pecho, corra para el médico. Pero viendo su conferencia, hay muchos otros síntomas que de pronto nos pueden indicar, ya hágase revisar, doctor. El más clásico, pero que no lo siente todo el mundo, es el dolor en el pecho. ¿No lo siente todo el mundo? No lo siente todo el mundo, aún teniendo un infarto. ¿Intermitente, permanente? No, una vez que empieza el infarto, el dolor dura hasta que buscas ayuda o hasta que el infarto se consuma, porque él termina quitándose, ¿cierto? Pero la aparición de ese tipo de dolor, el dolor puede tener varias características. La más común es una sensación que la gente describe, tengo un peso en el pecho. Imagínense ustedes que se ponen 3 libros de enciclopedia aquí arriba, esa puede ser la primera sensación de que tienes problemas de circulación coronaria. Perfecto. ¿En el pecho o en el lado izquierdo? En el pecho, porque puede ser central, puede ser hacia el lado izquierdo, puede ser hacia el epigastrio, que es lo que la gente llama la boca, el estómago. Esa puede ser la localización, es una amplia localización en el tórax. Presión en el pecho. Sí, que es muy individual. Hay gente que le duele un punto y te lo señalan así, hay otros que te dicen así, hay otros que te dicen así, eso es variable. Perfecto. Luego está el dolor tipo punzada. También es muy característico del infarto, pero no solo de ella, mientras que la opresión sí. La opresión es muy característica del corazón. La punzada puede ser el corazón, pueden ser las articulaciones esternocostales, puede ser la pleura, pueden ser algunas estructuras del tórax. Luego está la sensación de gastritis. Y es muy común que la gente, lo vimos aquella vez, primero se toma un vaso de leche, un vaso de agua, toma un antiácido, toma su pastilla que usa para la gastritis, y aquello no cambia y no cambia y no cambia, mientras que siempre que es gastritis sí le funciona su medicamento. Eso es un signo de alarma de que las cosas no van por ahí. Ojo con esas gastritis repentinas que no se curan. Una gastritis que no responde a lo que siempre te ha respondido, merece una atención especial. Perfecto. Estas son, digamos que, las formas más comunes de dolor en el pecho. Pero luego están otras formas de síntoma o de dolor. Una de ellas es una sensación rara en el brazo. Entonces, sí es verdad, es una pesadez en el brazo. Es muy común en el izquierdo, menos común en el derecho, aunque es posible. Pero lo más característico es que sea en el izquierdo y es una sensación que la gente describe, unos como pesadez, otros como calambre, otros como entumecimiento. Cualquiera de esos síntomas, aunque puede deberse a otras cosas que no son infarto, merecen atención por parte del médico. Y es cierto que se puede irradiar a la mandíbula, Doc. Esa, aunque tampoco la tiene todo el mundo, es probablemente la que más alarma produce. Hay gente que cuando empieza a tener su opresión en el pecho, luego tiene una sensación como de ahorcamiento o una sensación de dolor intenso en el cuello o en la mandíbula, en la inferior, no en el maxilar superior. Siempre ocurre en la inferior y hay veces que la gente primero consulta donde el odontólogo.
¿Verdad? porque piensa ¿Está que tiene localizado ese dolor? algún problema en las muelas o en los dientes y resulta que no era. Pero el paciente que tiene ese síntoma casi siempre es por enfermedad coronaria. La característica tanto del dolor como de las otras manifestaciones, la más común también es que se desencadena con el ejercicio. Cuando a uno ya le están dando esos síntomas en reposo, eso también lo podemos llamar preinfarto, porque la situación es crítica. El corazón ya no encuentra cómo defenderse y aún en reposo lo siente. Cuando siento alguno de esos síntomas, todavía estoy a tiempo de ir a la atención médica. Siempre que aparecen los síntomas, hay que buscar atención médica en forma inmediata, porque uno no sabe si va a ser una angina o si va a derivar en un infarto. Esto se hace con algunos exámenes muy sencillos. Un infarto, para diagnosticar un infarto en el sentido, digamos, convencional de la palabra, basta tomar un electro y leerlo inmediatamente y ya tu médico te dice, estás teniendo un infarto. Vamos por el tratamiento en minutos. Eso le iba a decir, es inmediata la atención, que ahorita vamos a ampliar el tema del tratamiento, uno de ellos es el stent, tengo entendido, pero esto usted, si en el electro vio que definitivamente está, de una se va para cirugía. El tiempo es oro, el tiempo es oro, no necesariamente cirugía. De hecho, para el infarto la cirugía no es un recurso muy común porque tiene mucha más complejidad, pero en cambio hacer el cateterismo y destapar la arteria es un procedimiento que hoy por hoy es el estándar de tratamiento del infarto. Ahora, el tiempo que transcurre desde el inicio del dolor hasta el momento en el cual logramos destapar la arteria es asimismo el que determina el pronóstico de la enfermedad de ahí para adelante. Idealmente, si a uno le pueden destapar su arteria en la primera hora, en las primeras 2 horas, el resultado de ese tratamiento es muy, muy bueno. Hay personas que llegan con su infarto, llevan 40 minutos de dolor, en 20 minutos le estamos destapando la arteria. Hay veces que quedan con el corazón intacto como si no hubieran tenido un infarto. ¡Qué maravilla! En la medida en que pasa el tiempo, el corazón, cambia. el daño es más y más irreversible, al punto que después de 6 horas pudiéramos decir que el daño es irreversible. Por eso es tan importante conocer nuestro organismo. Yo siempre dicho, sin ser hipocondríacos, según lo que he aprendido de todos los médicos que tan hermosos nos acompañan en Sana que Sana, uno conoce cuando tiene un síntoma distinto, ¿cierto? Uno se conoce. Entonces es simplemente atender esos síntomas del cuerpo e ir rapidito a la atención médica. Y hay una característica del dolor del corazón. Como te dije, a uno le pueden doler muchas cosas en el pecho, pero el dolor del infarto tiene una característica especial que le ocurre a muchos pacientes y es una sensación de muerte. Me voy a morir. Esa sensación de muerte es característica del dolor cardíaco. Obviamente el que tiene un cólico renal dice, me voy a morir de este dolor, pero ese no se va a morir de ese dolor. Pero el que tiene dolor en el pecho y siente que se va a morir, se puede morir. Hay que buscar la vida en el centro médico, no en la milanta, sino en el centro médico, ¿cierto? Pero hay que hacerle una propaganda a un medicamento que es maravilloso como medida de emergencia, y es una aspirineta. Definitivamente. Definitivamente. Porque ayuda a que esa sangrecita... Siempre puede mejorar la situación mientras llegas a un hospital. No es tomarme la aspirineta y esperar a ver si me alivio. No. O tomármela todos los días. Voy para el hospital y me tomo mi aspirineta adicionalmente ya. La mayoría de la gente que sabe hacer eso es porque su médico, por factores de riesgo, ya le mandó aspirineta. Pero no es que se la y la tome usa diariamente. Sí, bueno, y la usa diariamente. Es un tratamiento. Pero si adicionalmente el dolor que antes me daba de cierto modo y ahora lo veo más fuerte, me empezó antes, me dura más, esa aspirineta puede salvarte tu vida. Pero si no me la ha mandado el médico, yo no tengo por qué tomar aspirineta todos los días, o no me hace daño, o usted qué dice. ¿Me lo dice después de comerciales? Sí, okay. Qué pena, es que me están diciendo que mande a comerciales y me tocó. Seguimos con más Sana que Sana, hoy aprendiendo sobre prevención de infartos. Un abrazo muy grande para los televidentes que nos escribieron, pero el tiempo no nos alcanza para responder todas las inquietudes. Nos disculpan, pero seguimos pendientes obviamente de sus opiniones y sus preguntas con nuestros especialistas en Sana que Sana. Doctor, 2 minuticos para recordar un poquito los mensajes más importantes con relación a la prevención de infarto. ¿Se pueden prevenir? ¿Y cómo?
El infarto se previene cuidándose toda la vida. Entonces, como nos lo dijo ahora María Clemencia, hay que cuidarse desde la infancia y aquello no incluye solamente la alimentación, es el ejercicio y son los hábitos sanos en general. Luego, cuando empiecen a aparecer las enfermedades que te predisponen, estar siempre controlándolas muy de cerca, con la participación del médico y del paciente, que es esencial, tomar los medicamentos, hacer todas las cosas que se recomiendan. Una vez que aparece la enfermedad arteriosclerótica, sea en el corazón o en cualquier otra parte, estar siempre atento a la aparición de los síntomas de alarma, ya los que van a avisar que vas a tener una complicación severa, sea infarto cerebral, infarto cardíaco, etc. Y en ese caso buscar ayuda. Lo más importante en el infarto agudo del miocardio es que la ayuda sea inmediata. El tiempo perdido puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o entre la vida y una mala vida. Una mala vida, porque las consecuencias de un infarto pueden ser totalmente desastrosas para el enfermo. Unos son bendecidos, que usted decía que quedaban sin secuelas, pero grosso modo, o rapidito, por el tiempo, ¿qué consecuencias puede traer un infarto si no te mató? Que tu corazón quede en una falla severa, que quede, la función del corazón es ser una bomba. Si la bomba no funciona, es lo que sucede con los motores de cualquier cosa, que empiezan a perder fuerza y las actividades diarias de la vida se vuelven un tormento. Ya no aguantas hacer tu trabajo, no aguantas salir a caminar, duermes mal, no te puedes acostar, no puedes tomar suficientes líquidos, así te estés muriendo de sed, etc. Entonces, la falla cardíaca es una de las consecuencias. Las arritmias son la otra. El corazón que se deteriora de ese modo empieza a hacer unos cortocircuitos eléctricos y una de esas arritmias puede hacer también la vida una cosa terrible. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y por recordarnos que está en nuestras manos nuestra salud y también la salud de nuestro corazón. Muchas gracias por invitarme. Y a la Clínica Cardiovid por prestárnoslo este ratico. Nosotros nos despedimos recordándoles que tenemos nuestros productos del canal Televid, que son los libros El anillo es para siempre y El perdón, y también tenemos el lienzo de Jesús para colgar las llaves y los pueden solicitar a domicilio al 322-9050, opción 1. Doctor, otro de los temores de la gente en temas de salud es el cáncer de estómago. Que si la gastritis es una úlcera después, que si la úlcera es cáncer de estómago, en fin. Mañana vamos a hablar de todo eso en Sana que Sana, porque vamos a hablar de cáncer de estómago, como siempre, muy enfocado a la prevención y a la detección temprana. De nuevo, muchas gracias y nos vemos mañana en Sana que Sana. Feliz resto de martes para todos. Chao.